saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a comenzar una serie en 5 partes titulado Consejos sobre vida y conducta. Consejos sobre vida y conducta. Y hoy vamos a hablar respecto de la relación que la Biblia nos va a presentar entre la avaricia o la codicia hacia los bienes materiales y su correspondencia con la gula o el comer en forma desmedida. Vamos a ver cómo el proverbista liga las dos cosas para presentarnos un precepto, un consejo extraordinario para evitar lo uno que refleja lo otro. Yuhu. Te sabe que somos cristianos y esto está muy ligado a la temática de la responsabilidad cristiana. Ya hemos hablado en algunos devocionales de las grandes responsabilidades del cristiano. Tenemos que marcar esa diferencia. Pero de repente o de pronto no consideramos cosas que creemos que son de menor peso, de menor importancia, como la glotonería. Pero tras la glotonería, tras la gula, muchas veces se esconden intenciones que están relacionadas con la codicia. Y si ya de por sí el comer en exceso, la gula, muchas veces sin considerar al que está en necesidad, ya es malo, ¿cuánto más si no aprendemos a conformarnos con lo que Dios da y comenzamos a codiciar los bienes, sobre todo del impío? Acompáñame por favor a Proverbios. Esta semana yo creo que vamos a estar muy ligados a lo que es Proverbios. Proverbios capítulo 23. Proverbio capítulo 23. Y vamos a leer en primera instancia desde el 1 al 5. Y después vamos a estar desde el 6 al 9. Incluso, al menos los primeros 5 versículos, los vamos a cotejar en base a 2 versiones, que es una versión muy apegada a los textos en su lenguaje original, la cual es la Biblia textual, y también vamos a cotejar lo que vamos a leer en Reina Valera 1960 a la luz de PDT, Palabra de Dios para Todos. Perfecto. Entonces, Proverbios capítulo 23, versículo 1 al 5, Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. Amén. Esta lectura, la cual ha sido presentada y leída en el nombre del Señor Jesucristo, es sabiduría en base a consejos sensatos. La Biblia, sobre todo en la sección de Proverbios, muchas veces usa un lenguaje con antítesis, con 2 cosas contrarias o antagónicas, para presentarnos una idea central y una verdad principal. Lo veíamos en el devocional de la sección de sabiduría de los días lunes. Pero también a través de la sabiduría proverbial va a presentar ciertas
expresiones físicas que dejan traslucir situaciones espirituales. Y hoy nos encontramos frente a eso. Esa glotonería ocula que tienen algunos muchas veces refleja deseos no sanos en áreas espirituales. Aquí el proverbista nos está presentando un cuadro muy simple de entender de cuando alguien es invitado a la mesa de un señor. Mire, para que le quede mucho más claro, vamos a leer palabra de Dios para todo, o para todos. Al menos vamos a leer 4 versículos. Y después vamos a repetir el mismo ejercicio con Biblia textual. Palabra de Dios para todo dice así: cuando te sientes a comer con alguien importante, recuerda bien con quién estás. Cualquiera diría, este es un consejo de etiqueta. Compórtate a la altura cuando estás frente a una persona de importancia. Hasta ahí todo bien, perfecto, porque nos puede tocar como cristianos compartir con gente que esté en mucho mejor posición cultural, social y económica que nosotros. Y para estar a la altura quizás nos va a tocar subir varios peldañitos. No se olvide que Pablo se hacía griego al griego, judío al judío, para alcanzar a muchos a salvación. En algún momento le va a tocar, como a mí me ha tocado, subir varios peldaños. Y eso no es ser hipócrita, eso es adaptarse a la circunstancia a fin de poder presentar con palabras y sobre todo con hechos y actitudes que somos cristianos. Para así Cristo se haga conocido sobre toda esta gente. A la inversa, quizás le va a tocar compartir con gente en mucho más necesidad económica que la suya y le va a tocar bajar varios peldaños. ¿Cómo está su relación con la gente en situación de calle? ¿Cómo está su corazón cuando usted tiene comida en abundancia y sabe que hay alguien que está en necesidad? ¿No es capaz de ponerse el cuchillo al cuello? Mire, y ahora viene el consejo. No te apresures a comer aunque tengas mucha hambre. No te apresures a comer aunque tengas mucha hambre. El proverbista pone esta ilustración tan maravillosa. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Pon cuchillo a tu garganta. Eso no es literal para nosotros. Usted no va a estar poniendo un cuchillo, menos un cuchillo carnicero en su garganta. Lo que está diciendo, ten autocontrol, ten dominio propio. Sé prudente, sé sensato. No caigas en el pecado de la gula, de la glotonería. Pero ahora viene lo extraordinario también, que va a ligar la glotonería, que es una actitud meramente física, a una situación puntualmente espiritual. No te apresures a comer aunque tenga mucha hambre. 3. No te llenes de los manjares que te ofrezcan, porque te pones en evidencia o que eres un glotón o estás hambriento, y lo peor, que va a traslucir que tú anhelas la situación económica de ese que es mayor que tú, de ese que está mucho mejor posicionado que tú. Entonces aquí se va a ligar la gula o la glotonería en comer con el deseo exagerado de la avaricia de poseer lo que tú no tienes. Después dice el versículo 4, no arruines tu salud por las riquezas. ¿Por qué? Porque parece después águila que vuela. Mismos versículos, Biblia textual. Cuando te sientes a comer con un señor, ya sabemos que es alguien importante, alguien eminente. Considera bien al que está ante ti. Recuerda bien con quién estás. Y pon cuchillo a tu garganta, no te apresures a comer. Si eres dado a la gula, no te apresures a comer si eres un glotón.
No caigas en la glotonería. No te pongas en evidencia. No codicies, ojo aquí, no codicies sus manjares delicados. Está al igual como se presenta acá en Reina Valera 1960. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te llenes de los manjares que te ofrezcan, porque te pones en evidencia. No te afanes por hacer riquezas, sé prudente y desiste. ¿Qué está transmitiendo aquí el proverbista? Y lo vamos a complementar con lectura de siguientes versículos. Muchas veces esa gula, esa glotonería por la comida física, pone en evidencia un corazón que tiene anhelos, tiene deseos incumplidos, y puede caer la persona en la avaricia, en la codicia, y esto puede derivar a la envidia. ¿Por qué se tiene lo que yo no puedo tener? Pero vamos por partes, vamos en la primera instancia. ¿Cómo te sientes tú cuando tú tienes pan en abundancia y hay alguien que está pasando necesidad? Ahí es bueno también ponerse cuchillo al cuello. Y no se olvide que estoy hablando figurativamente como lo está hablando la Biblia. Ponerse cuchillo al cuello significa meditar, analizar la situación. Si Dios me ha dado pan en abundancia, incluso en sobreabundancia, y cuando hablo de pan, por favor, tampoco estoy hablando literal, estoy hablando de que el pan en la Biblia representa el sustento. Si Dios te ha dado sustento y en abundancia, ¿eres capaz de bendecir al que no tiene? Porque si no eres capaz de bendecir al que no tiene, eres un avaro. Pero al mismo tiempo, si estás ambicionando lo que posee uno que está sobre ti, eres un codicioso. Ajá. Y muchas veces eso se refleja, se pone en evidencia, incluso en la forma en la cual nosotros consideramos los recursos que poseemos. Si no somos capaces de bendecir al que está en necesidad, yo teniendo en abundancia y en sobreabundancia, soy simplemente un avaro, un egoísta y quizás un ambicioso, codicioso, disimulado. Por eso el Señor Jesucristo presenta la idea de la verdadera religión, a la cual Santiago, su hermano el escritor, le dice la religión sin mácula, la verdadera religión sin mancha. En el contexto del capítulo 2 de la carta de Santiago. Y el maestro dice, mira, cuando cubriste la necesidad del desposeído, cuando visitaste al enfermo en su dolor, cuando fuiste a la cárcel a visitar al preso en su soledad, y cuando vestiste y quitaste el hambre del que está en situación de calle, lo hiciste conmigo. Pero ¿cómo, Señor, lo hice contigo? Por cuanto lo hiciste con uno más pequeño, conmigo lo has hecho. Ese es el ideal de Cristo hacia el cristiano. Que seamos personas responsables. Incluso en considerar lo que Dios nos ha provisto como lo justo y lo necesario. Y si nos ha dado más de lo que consideramos que es justo y necesario, no es para enriquecernos desmedidamente o ambicionar riquezas falsas que el mundo presenta. Es para que también seamos canal de bendición para los otros. Y este principio y modelo cae en Abraham, el cual fue convocado para ser el padre de un pueblo físico y por la fe el padre de un pueblo espiritual. Entiéndase el pueblo físico Israel y entiéndase por la fe el pueblo espiritual, la iglesia. Porque Abraham es tanto padre nacional como padre por la fe de la iglesia.
Y a Abraham se le dijo que sería bendecido y sería bendición. Es decir, Dios bendice para que seamos un canal de bendición. Pero voy a hablar por mí, no por usted. Pero hay momentos dados que se me nubla el entendimiento y cuando tengo grandes manjares en la mesa, comida en abundancia, caigo en la gula, me pongo glotón. Pero después viene el golpe a la conciencia. ¿Cómo estará mi hermano X? ¿Cómo estará mi hermana que es viuda? ¿Cómo estará mi vecino que está sin trabajo? Y el Espíritu Santo me hace ponerme cuchillo al cuello, y espero que usted también. Y llegar a un hogar no tocando con las manos, sino que golpeando con las rodillas o los pies la puerta. El entendido entiende. Acá el autor de Proverbios, esto después lo lleva a una escala mayor. Esto de la glotonería va a traslucir que a lo mejor tú o yo anhelamos, ambiciosamente codiciamos las riquezas falsas que alguien pueda poseer, sin conformarnos con lo que Dios nos da. Mire, versículo 6 al 9. Y lo voy a leer solamente de Reina Valera 1960 porque ya está carito. Mire, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Entonces, detrás de esto hay gran enseñanza, consejos prácticos de vida y conducta. Sabe bien con quién te vas a relacionar. Sepa bien usted y yo con quién nos juntamos y a qué nos juntamos. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón tal en él. La avaricia, la codicia reflejan lo que está en el corazón. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Hipocresía. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. ¿Se fija? Entonces, el proverbista, incluso hablando de algo tan sencillo, que es una relación social, de un compartir una mesa, nos enseña grandes lecciones de vida. Y las voy a transmitir ahora en la conclusión, un consejo y la consigna o lema diario. La conclusión: analicemos nuestro propio anhelo del corazón. ¿Somos capaces de ser desprendidos para apartarnos de la codicia que puede llegar al corazón? Cuando tienes en abundancia y en sobreabundancia, ¿eres de los que bendice vidas? Analiza. Así también, poner cuchillo a la garganta no solo es no ser un glotón, que muchas veces el pueblo de Dios cae en la glotonería, sino que tenemos que analizar si esa expresión física del ser glotones está evidenciando ciertas frustraciones a poseer mayores recursos que muchas veces no es el tiempo, por lo tanto no es lícito, ni tampoco codiciando lo que posee el inconverso. Usted va a ver gente en el mundo que jamás ha servido a Dios, quizás con fastuosas casas, vehículo del año 0 kilómetros y grandes cuentas corrientes, pero te has sentado a pensar cómo se ha obtenido esa riqueza. Por eso el proverbista dice que esa riqueza después forman alas o le salen alas como el águila y se esfuman. O sea, está diciendo son riquezas falsas. La verdadera riqueza es la riqueza que otorga Dios. Y Él va a entregar siempre primero riqueza espiritual, y cuando estemos fortalecidos y ya en el tiempo prudente, quizás, solo quizás, Dios nos pueda bendecir mayormente en lo económico. Y finalmente,
nos lleva a entender que debemos ser muy cautos y razonar con quienes nos relacionamos. Consejo para el día de hoy. En estos sabios consejos de vida y conducta, debemos analizar nuestra relación de vida espiritual con nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Él siempre nos va a llevar a la cautela, nos va a llevar a la sensatez, y sin ser conformistas, nos va a enseñar a conformarnos con lo que Dios nos da. Y si nos da más de lo que necesitamos, es para bendecir al que está en necesidad. Consigna y lema para el día de hoy. Pongo cuchillo a mi garganta y analizo mi vida espiritual. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. I can feel his hand.